Buenas. Jóvenes, comenzamos la clase de historia correspondiente a la tercera semana. Vamos a tratar sobre 4 culturas antiguas: Mesopotamia, Egipto, India y China. Quisiera, por favor, si me pudieran responder, si me están escuchando, jóvenes. ¿Me están escuchando? Sí, profesor, sí se escucha. Buenos días, sí, profesor. Ya, correctísimo. Entonces voy a compartir el PDF ya con ustedes. Ya, muy bien. Muy bien, jóvenes, comenzamos con Mesopotamia. ¿Ya? Todas estas culturas como Mesopotamia, Egipto, India y China se desarrollan en lo que se conoce como la Edad Antigua, ¿no? Se caracterizaron estas culturas, estas civilizaciones, ¿no? Porque fueron civilizaciones hidráulicas, desarrollaron la ingeniería hidráulica, los 4 lo han demostrado en gran nivel, y pese a la antigüedad, ¿no? 3000 o 4000 antes de Cristo, han construido canales de regadío, represas, inclusive acueductos. Esta tecnología, más el conocimiento de abonos, le permitió tener una gran productividad agrícola. Eso es lo que ahí dice agricultura intensiva. Agricultura intensiva es cuando se produce bastante en áreas reducidas, ¿no? Extensiva es cuando la extensión de tierra es muy grande, pero la producción es muy baja. En este caso, estamos hablando de una agricultura intensiva. Los estados que en un principio desarrollaron tanto Mesopotamia, Egipto, India y China fueron estados teocráticos, es decir, gobernados por la élite sacerdotal. Entonces ahí se reúne en los 3 factores, ¿no? Política, religión y ciencia. ¿Cómo que ciencia? Los primeros hombres y mujeres sabias, ¿no? Se ganaron el respeto de la comunidad, y la comunidad les permitió que ellos sean jefes. Pero aprovechando esa condición, ellos establecen un sistema de gobierno. Eso se llama política, ¿no? Un sistema de gobierno llamado teocrático, en la que dicen que ellos representan a Dios, ¿no? ¿Ya? Así es. En la que dicen que ellos representan a Dios, ¿ya? Y utilizando la religión, dominan a muchos seres humanos. Eso ha pasado en la antigüedad, y podemos decir que una de las situaciones desventajosas para la sociedad, para el hombre, es que hayan aparecido estos intermediarios entre el hombre y Dios. El hombre, la sociedad, las mujeres, siempre buscamos a Dios. Es necesario creer en un ser con una energía metafísica que nos ayuda con su energía a enfrentarnos a esta vida, ¿no? Siempre ha sido así en el pasado y hasta la vida presente. Pero lo malo está cuando aparecen los intermediarios. ¿Quiénes son los intermediarios? Los que dicen que representan a Dios, los llamados sacerdotes, los que forman el clero. Entonces, estos intermediarios, estos sacerdotes, le decían, no pueden llegar a Dios si no se acercan a nosotros. Y esto le permitió a ellos tener a la vez el control del gobierno de los estados, o sea, el control político del estado. Entonces, en la antigüedad hay una estrecha relación entre ciencia, política y religión, ¿no? Cosa que en la vida actual la situación es diferente, ¿no? La política está en un lado y la religión está al otro lado, porque la humanidad en su evolución ha logrado desligarse de la unión religión-gobierno. Entonces a los curas, a los sacerdotes, se los han mandado a que se queden en su sitio, solamente en el aspecto religioso, y no se les permite gobernar, ni que metan sus opiniones en el gobierno, ¿no?
Eso se ha conseguido en la vida actual. Y eso ha significado un proceso de lucha muy largo a través de la historia, ¿no? Entonces, la primera actitud religiosa de los seres humanos, ¿no? Esto lo vemos ya desde el Paleolítico Medio, con los Nerdental, ¿se acuerdan? Fue el panteísmo, es decir, adorar a la fuerza de la naturaleza. Y el panteísmo está relacionado al animismo, ¿no? Porque si los hombres hemos sido y lo seguimos siendo hasta ahora, panteístas, le damos poder al cerro, al cielo, al terremoto, creemos que tienen espíritus. Al creer que hay espíritus ahí, o creer en la vida más allá de la muerte, eso es animismo. Entonces, el panteísmo está relacionado a animismo. Es lógico que de ahí se evolucione rápido al politeísmo, o sea, ¿no? A creer que el cielo es un dios, la tierra es un dios, el sol es un dios, ¿no? Entonces, en la antigüedad, ellos recurrieron a esos diferentes dioses. Y para esos dioses construyeron grandes templos, grandes centros ceremoniales, ¿no? Y la construcción de esos templos no solamente lo vamos a tomar como que la gente del pasado era muy creyente, ¿no? Pues vamos a decir así, no. Esos templos demuestran un centro de poder. Esa construcción, por ejemplo, aquí en Caral, en Perú, ¿no? O Chavín, ¿no? O los Síguras en Mesopotamia. Esos templos demuestran que desde ahí ellos gobernaban a miles de personas, a millones de personas, con el argumento que representan a Dios. Hoy ese cuentazo ha sido superado, ¿no es cierto? Entonces nadie nos va a engañar ahora de que Gerí representa a Dios o que Donald Trump es el hijo de Dios. No, pues no, hemos evolucionado bastante, pero utilizan ya no utilizan la teocracia, sino utilizan otro argumento, que es la democracia. Entonces, le dicen a la gente, ¿no? Sí, pero tú votaste por mí, yo te represento, dicen, ¿no? Y gobierno porque tú me diste ese encargo de que gobierne por 4 o 5 años. Entonces, ¿no? Y eso hace de que los lugares donde ellos controlan ya no sean templos, ellos controlan de otros sitios, ¿no? Que el Palacio de Gobierno, a los miles de seres humanos, ¿no? Este cuento, y esto de la democracia también es un cuento, ¿eh? Porque eso de hacer creer de que nosotros gobernamos, el pueblo gobierna, no es así. Hay que ser realistas y pisar tierra. Vamos a las elecciones a elegir a una élite, y esa élite es la que nos va a mandar durante 4 años, ¿ya? Así es, pero las élites que han gobernado, por ejemplo, Perú, siempre han representado a los grupos de poder. Esos grupos de poder son élites, son oligarquías, y esas oligarquías nunca han perdido el gobierno. Cuando están amenazados de que la gran masa puede gobernar, es ahí donde ellos recurren a todo tipo de represión, ¿no? Utilizando la fuerza militar. Entonces, estos primeros estados teocráticos evolucionaron mañana más tarde a estar gobernados por reyes guerreros. Esto fue en la edad de hierro, ¿no? Los imperios militaristas fueron en la edad de hierro. Entonces aparecen élites militares, pero que tienen que tener a su costado el sacerdote. Para los grupos de poder, los sacerdotes son importantísimos. ¿Por qué? Porque los sacerdotes justifican el poder de esos reyes. Lo primero que dicen que esos reyes son hijos de Dios y por lo tanto mandan a la gente. Y entonces la gente dice, sí, es hijo de Dios, hay que obedecerlo y hay que respetarlo, ¿no? Entonces, esos dioses justificaron las sociedades jerarquizadas, las sociedades con diferentes clases sociales diferenciadas o estamentos, ¿no? En el caso de la India, la cuestión era más horrible porque estaban divididos en castas cerradas, ¿no? Y todo era porque Dios lo dijo así. Entonces, ¿no? Así se decía en el pasado. Hoy no se puede decir, ¿no? Acá tienen un mapa, ¿no? Esta lectura, ¿qué significa el viejo mundo con el nuevo mundo? Que ustedes lo van a leer, es un concepto típicamente europeo. Eso ténganlo muy en cuenta. O sea, es un concepto eurocentrista, ¿no? ¿Qué cosa es nuevo mundo? Porque es relativo, ¿no? Para ellos, para los europeos, lo que han descubierto le llaman nuevo mundo, América, pero para nosotros, ellos también serían nuevo mundo, ¿no? Cuando nosotros lo conocemos a ellos, para nosotros también es una novedad. Entonces es un concepto muy eurocentrista
esta lecturita que ustedes lo van a tener acá. Vamos a comenzar con Mesopotamia, ubicación y medio geográfico, ¿ya? Así es. Acá pueden ustedes ver el mapa. Mesopotamia se desarrolló en este lugar ubicado al suroeste de Asia, en el cercano oriente, ¿no? En un valle que lo formaban dos ríos, el río Éufrates por occidente y el río Tigris. Precisamente Mesopotamia viene de la raíz griega meso y potamos. A ver, ustedes pueden ir tomando apuntes ahí, ¿no? Meso significa entre o al medio, y potamos significa ríos. Se traduce región entre ríos, ¿no? Así es, ¿no? Este territorio, ¿no?, sede de una vieja y antigua civilización, se divide en tres regiones. Asur en el norte, acá lo estoy señalando con la flechita, la alta Mesopotamia, ¿ya? Acá en el centro, media Mesopotamia, y Sumer en el sur, cerca al Golfo Pérsico, la baja Mesopotamia, ¿no? Por ejemplo, en la alta Mesopotamia se desarrolló una gran cultura por muchos años, que fue muy guerrera, la más guerrera, los asirios. Y en la media Mesopotamia se desarrolló un imperio que duró 200 años, que fue los acadios, por eso le llaman región de Akkad. Y en la baja Mesopotamia se desarrolló desde muy antiguo, desde 1800 a.C., una etnia llamada los sumerios, en la región de Sumer o Cenear, también la llamaban, Sumer o Cenear. ¿Ya? Así entonces se puede ver esas tres regiones. En cuanto a la organización política de Mesopotamia, hay que tener en cuenta que eso ha ido cambiando porque han pasado diferentes periodos, ¿no? En un principio fueron los sumerios, y mañana más, cuando los sumerios gobernaban, eran estados teocráticos, o sea, gobernados por sacerdotes, poder sacerdotal. Mañana más tarde llegaron unos guerreros de lo que hoy sería Siria, ¿no? Los acadios, y a través de campañas militares pusieron su dominio, los jugaron y pusieron un estado de tipo militarizado, ¿no? ¿Ya? Para justificar esa dominación y a todos los prisioneros, la dominación de los prisioneros, los invadidos quedaban convertidos en esclavos. Entonces, eso lo legalizaban a través de leyes, los famosos códigos, ¿no? ¿Ya? El código de Hammurabi, ¿no? ¿Ya? Así es, el primer código de la historia, ¿no? Y todo se gobernaba desde un centro. Entonces, eran estados que tenían una capital, ¿no? Estados centralizados, ¿no? Así es, pero que a través de los años eso iba cambiando, ¿no? El poder estuvo un tiempo en una ciudad llamada Akkad, por eso hizo un estado centralizado intermitente, ¿no? Que no duraba mucho, sino cambiaba. El poder estuvo un tiempo en Akkad, mañana más tarde pasó a Babilonia, después de Babilonia pasó a Nínive, que fue la capital de los asirios, ¿no? Eso fue cambiando, ¿no? Entonces, socialmente, como cualquier cultura antigua, se divide en clases sociales, estamentos, jerarquizada, ¿no? Ya entre los hombres libres, los propietarios, y los que tenían apenas pequeñas cositas que le llamaban los artesanos, estos son los hombres libres, ¿ya? Y la gran mayoría que no tenía nada, que eran los prisioneros de guerra, los esclavos, ¿no? ¿Ya? Así es. Pasemos ahora a ver la periodificación. En la historia de Mesopotamia se puede ver 4 periodos bien definidos. Uno, el periodo sumerio acadio, ya, el segundo periodo llamado Primer Imperio Babilónico, el tercer periodo, el Imperio Asirio, y el último periodo, el Segundo Imperio Babilónico. Cuando cae el Segundo Imperio Babilónico, no quiere decir que ese estado desapareció, sino que ya no era dominante, era dominado, estaba subordinado, hasta que pasaron los siglos, llegaron los árabes, impusieron su religión, y hoy es el país llamado Irak. Entonces, y esa Irak ha recibido la religión de los invasores, los árabes que llegaron y le pusieron como religión el islamismo. Por eso que todos los árabes, los iraníes son de religión islámica, ¿no? Ya, así es. Retrocediendo al primer periodo, sumerio-acadio, abarca 3800 a.C. y dura hasta 2150 a.C. Eso podemos afirmarlo
por las planchas de ladrillo donde habían signos que se le denomina escritura cuneiforme. Y están en la Real Biblioteca de Londres, hay 30.000 planchas de arcilla, donde le digo, el 60% todavía falta leerlo. Ya falta, hay mucho que averiguar ahí y saber qué había, qué pasó, cómo se organizaban, para tener una idea clara, ¿no? Cómo fueron esas civilizaciones, ¿no? Entonces, los sumerios, ahí tenerlo muy en cuenta, ¿no? Acá con la flechita le voy a decir, vivían acá cerca del Golfo Pérsico, en esta parte de color amarilla, son considerados la primera civilización de la historia, el primer pueblo civilizado de la historia. ¿Por qué? Porque son los primeros en fundar las primeras ciudades-estados amuralladas. Aquí con la flechita le voy a mencionar, ¿no? Ahí pueden ver ustedes Ur, Erido, Uruk, Lagash, Nippur, Kish, Lar, ¿no? Eran ciudades-estados autónomas, independientes unas de otras, ya, gobernado por sacerdotes. Digo independiente porque, si bien es cierto, entre ellos ha habido conflictos, inclusive guerras, una quería dominar a la otra, pero no se dejaban, ¿no? No se dejaban y cada uno defendía su autonomía. Por eso digo, ciudades, estados autónomas, gobernados por sacerdotes llamados patesí. Por lo tanto, el primer sistema de gobierno que ellos tuvieron fue el sistema teocrático. En el mundo, antes que domine un guerrero, un militar, primero dominó un sacerdote. Así es, ¿no? Lo mismo sucedió aquí en el Perú. El poder de ellos y el contacto que tienen con las fuerzas desconocidas, misteriosas, que hasta ahora existen, ¿no? Porque hasta ahora la gente, pues, si usted me dice, ¿por qué la gente creía eso? Entonces tú tienes que responderte esto, ¿no? ¿Y por qué la gente hasta ahora sigue creyendo en cosas como la magia negra, el chamán? Y la gente va y busca y le dice, oye, adivíname la suerte, y ellos agarran, ¿no? Es un poder que ellos lo han heredado de la época pre-inca en Perú, ¿no? La gente siempre ha buscado a ese tipo de personas que en esa época eran los sacerdotes, ¿no? Y dominaban, controlaban, ¿no? Así es. Entonces, no se olviden, a estos sacerdotes les decían patesí. Los sumerios inventaron la primera escritura de la historia, la escritura cuneiforme, ¿ya? Ya, así es. Durante el Neolítico inventaron el arado, inventaron el ladrillo, ¿no? Y fueron muy avanzados en astronomía, inclusive se puede decir que superaron a los egipcios, ¿ya? Pero pueden apuntar ustedes la fecha que voy a decirles, por el año 2350 a.C., 2350 a.C., ¿no? O sea, después de 450 años, ya en que los sumerios llevaban una vida independiente, de aquí de Siria llega un pueblo, los acadios, con su rey Sargón I, y los sojuzga. Los domina todos, ya, los unifica, la primera unificación de Mesopotamia, ya, y funda un imperio. Sería el primer imperio de la Mesopotamia. Por la capital, por la ciudad que ellos fundaron llamada Akkad. A sus habitantes le llaman los acadios, con Sargón I. Entonces ellos fundan el primer imperio o la primera unificación en la Mesopotamia. Su dominación duró más o menos 200 años, hasta el año, como dice acá, 2150. Pero fueron expulsados por una etnia que venía de acá, donde dice el Monte Sauros, ahí está Irán, ¿no? De ahí vinieron una etnia llamada los gutis. Estos gutis llegaron, sojuzgaron y dominaron, ¿ya? Pero su dominación de los gutis habrá durado un promedio de 100 años, o sea, duró muy poco. Y el reino de Uruk, el viejo sumerio de Uruk, luchó para votarlos y los expulsó. Los gutis fueron expulsados y los sumerios vuelven a recuperar su libertad. Ya. Su libertad, cuando los sumerios recuperan su libertad, hay un periodo, ¿no?, que aquí no se ha puesto, pero ustedes lo pueden apuntar, que dura de 2050 a 1830 a.C. Atención, 2050 a 1830. Se le llama Renacimiento Sumerio y destaca el reino o ciudad-estado de Ur. Uno de los reyes
que destaca bastante es Ur-Nammu. ¿Por qué hay que recordarle? Porque es el primer rey de quien tenemos información que dio leyes. La primera ley de la historia las da este señor, ¿no? Conjunto de normas que mañana más tarde, después de 250 años, esas leyes lo va a recoger Hammurabi, haciendo el famoso primer gran código de la historia, el Código de Hammurabi. Entonces, los sumerios llevaron una vida independiente aproximadamente de 200 años, hasta que por el año 1830 les cae una etnia invasora, los amorreos o amorritas, que la Biblia habla mucho de ellos, los amorreos o amorritas. Estos amorreos entraron, ya dominaron y fundan el primer imperio babilónico. Aquí entramos al segundo periodo. Dura el primer imperio babilónico 1830 a 1530, muy poco, si lo comparamos con el periodo anterior, apenas 300 añitos, ¿ya? Que domina este periodo. Entonces aquí se produce algo muy importante que ustedes van a tomar nota, como es el siguiente, ¿no? Aquí nace por primera vez la cultura de Caldea, ¿no? Con su capital Babilonia. Por eso que al periodo se le llama Primer Imperio Babilónico. ¿Ya? Y destaca el sexto rey de Caldea o el sexto rey babilónico que vivió en el siglo XVIII a.C., o sea, más o menos 1780 a 1750 antes de Cristo, de 1780 a 1750 antes de Cristo. En ese lapso, ¿de qué rey estoy hablando? Hammurabi. Es lo más importante este periodo. No hay otro, ni antes de él, ni después de él, que se compare a Hammurabi. ¿Qué importancia tiene Hammurabi? Él se expande con su ejército y domina casi toda la Mesopotamia, o sea, casi todo lo que actualmente es Irak, ¿no? Ya, este señor fundando el primer imperio babilónico, que era mucho más grande que el imperio acadio que fundó Sargón I, ¿ya? Así es. Entonces, Hammurabi es descendiente de la tribu invasora, los amorreos o amorritas, y los amorreos amorritas lograron una gran síntesis cultural. ¿Cómo así? Lograron recoger el legado de dos grandes aportes que hubo en este sitio. Uno, de los sumerios, y dos, de los acadios. Entonces, los amorreos lograron sintetizar el aporte sumerio, el viejo aporte sumerio, y el aporte acadio. Los sumerios, como te dejaron escritura, ¿no? Literatura, ingeniería hidráulica, arquitectura, templos grandes, matemáticas, astronomía. No te olvides que los sumerios fueron los inventores de la rueda, del ladrillo, no se olviden, ¿eh? Ya, en la rueda, el ladrillo. Entonces, todo ese legado cultural la recogen los amorreos. Pero también encontraron una organización militar que había dejado Sargón I, o sea, los acadios. Entonces recogieron ese legado, esa síntesis entre sumerio y acadios, y esa mezcla se llama Caldea, con su capital Babilonia, ¿no? Fue este Hammurabi el que quiere, pues, legalizar, normar todo lo que está dominando, y recogió las primeras leyes que dieron los reyes de Ur-Nammu, como les dije, y promulga el primer gran documento jurídico de la historia. ¿Cuál? El Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi, de 282 artículos, hecho en una piedra verde en bajo relieve, que lo pueden apreciar hoy día si se dan un paseíto en el Museo del Louvre en París. Ahí está la piedra original que el arqueólogo Jaime Morgan el arqueólogo Jaime Morgan descubrió. Acá tienen la imagen, mira, en la parte de arriba de la piedra verde, ya, está sentado el dios Shamash, que le está dando instrucciones a Hammurabi, ya. Entonces, es el primer gran código que legaliza ese tipo de estado esclavista, la dominación sobre millones de campesinos, sobre miles de esclavos, ya, se legaliza, se impone una ley severa, la ley de Talión, ojo por ojo, diente por diente, hasta que muere Hammurabi, es el que oficializa el culto al dios Marduk, ¿no? Con esto, los antiguos dioses sumerios van a ser olvidados, ¿no? Que es Shamash, el sol,
Sin, la luna, Enlil, Anu, quedan a un lado. Y durante estos 300 años, el dios más importante es el dios que va a imponer a Murabi, Marduk, ¿no? Muere Hammurabi y los otros gobernantes no van a estar a la altura de Hammurabi. Así que por el año entre 1540 y 1530 antes de Cristo, Mesopotamia sufre una invasión. Los hititas que venían de Turquía, de Asia Menor, ya, a diferencia de los caldeos o los babilónicos, los hititas eran de raza indoeuropea o aria, o sea, eran lo que nosotros llamamos gringos, los casitas también, ¿no? ¿Ya? Y ¿qué sucede? Que en cambio Hammurabi era semita, un morochito, un quemadito de cabellos negros ensortijados. Así era, para que ustedes tengan una idea cómo eran las etnias y razas en esa época, ¿no? Entonces estos gringos, los gringos en la historia, siempre han sido invasores, ¿eh? Siempre han sido invasores, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Y tampoco ni siquiera han dejado legados culturales, ¿eh? ¿No? Pero cuando dominaron en base al guerrazo y sojuzgaron y esclavizaron, estos difunden la idea de que ellos son superiores, que son la primera civilización de la historia, así dicen ellos, y eso no es cierto, ¿ya? Porque, por ejemplo, los fenicios eran semitas, o sea, eran morochitos quemados como los árabes, y ellos son los inventores del alfabeto, no fueron los gringos. Tenerlo mucho cuidado y taparle la boca para, ¿no? Los gringos hablan así porque es su manera de justificar la dominación de África, la dominación de Oceanía. Dicen, nosotros fuimos civilizados y somos superiores, dicen, ¿no? No es cierto, ¿no? Llegaron los casitas y llevaron a ese sitio por primera vez el hierro. Entonces, con esta invasión de hititas y casitas, ellos entran a la edad de hierro, ¿no? Llevan también el carro de guerra, el carro de combate, y con esto, con esta invasión, cuando los casitas llegan a Babilonia y la destruyen Babilonia, ya termina este periodo. Aquí va a comenzar el tercer periodo, el imperio asirio, ¿no? A que se ha puesto esta fecha, 1350 a.C. a 623, ya, ¿qué es lo que pasa allí? Sucede que al norte de Mesopotamia, cerca de los montes de Armenia, había una etnia llamada los asirios. Esta etnia era gente guerrera, muy guerrera, y esa capacidad de pelear a través de los siglos desarrollaron una enorme capacidad militar, muy diferente de los sumerios, que fueron la cultura, el conocimiento, la ciencia, sumerios. En cambio, los asirios no sabían escribir, no tenían literatura, ¿no? Eran generalmente guerreros, ¿ya? Pero su capacidad de lucha hizo que se enfrente a dos reinos que dominaban el norte de la Mesopotamia. ¿Quiénes? Los hurritas y los casitas que, como dije antes, destruyeron Babilonia. Entonces los asirios, eso les costó bastante, no es de la noche a la noche, costado como 200 años, casi el mismo tiempo que nos costó a nosotros para votar a España, ¿no? Porque los españoles tampoco no la vieron fácil. Constantemente las panacas incas, la nobleza pre-incas peleaban contra España, le dábamos duro, poquito a poquito, hasta que logramos votarlos. Ya, igual sucedió con los asirios, ¿no? Que logran votar por el siglo XIV a.C., acá dice 1350, votan a los hurritas, votan a los casitas, porque en esa lucha se dieron cuenta que aprendieron a trabajar el hierro, a fundir el hierro. Se dieron cuenta ellos que las armas de hierro son más consistentes que las armas de bronce y desarrollaron una capacidad militar formidable, ¿no? Dicen que en esa época, entre el siglo X al siglo VII a.C., no había reino que tenga el mejor ejército que ellos. Porque un ejército para esa época de 60,000 soldados era ser potencia, ¿no? Por ejemplo, los hebreos con David y Salomón, a lo mucho tenían 5,000, ellos tenían 60,000. Entonces, eso les permitió a ellos crecer y dominar la Mesopotamia. Y lo dominaron en base al terror, en base a la crueldad. Ya, así, por eso cuando le pregunten a ustedes, ¿no? Fue el estado más militarizado de la Mesopotamia. Ustedes dicen Asiria.
Asiria, ¿no? Ya, la primera organización militar que hubo en la historia, Asiria. Su método, te digo, la crueldad, el terror. Y destaca ya, dentro de muchos reyes que ha tenido Asiria, pueden ustedes poner a Sargón II, ¿no? El hijo de Sargón II, Senaqueric, el que estableció como capital de Asiria Nínive. No te olvides que antes de Nínive la capital era Asur, que es el nombre del dios de la guerra que ellos adoraban, ¿no? Entrando al siglo, a fines del siglo VIII, entrando al siglo VII, Senaqueric, hijo de Sargón II, establece como capital Nínive. Y su nieto va a ser el que va a conseguir la máxima expansión territorial, Asurbanipal, acá está, ¿no? Asurbanipal, o también los griegos le llaman Sardanápalo, ¿ya? Quien alcanzó la máxima expansión y fue el que organizó la primera biblioteca de la historia en Nínive, ¿no? Para que tengan una idea hasta dónde llegaron los dominios de Asurbanipal, mucho más que los que hizo Hammurabi, por si acaso. Por el noroeste llegó hasta Turquía, ¿ya? Por el este hasta Irán. ¿Ya? Se agarró todo lo que actualmente es Siria, Líbano, Israel y entró a Egipto. Entonces, mire, para esa época era un estado enorme, ¿no? ¿Ya? Y todo se controlaba desde Nínive a través del ejército, ¿ya? Como dice, ahí fue el mayor imperio militar, el mayor imperio guerrero de la Mesopotamia, ¿no? Como táctica del terror, así, ¿no? Pero las contradicciones que siempre se dan en la historia, que siempre se repiten, por eso cuando hablamos en la primera clase, esa forma de la historia circular, que hay cosas, a pesar de los cambios, hay elementos que siempre se repiten, ¿no? Siempre las civilizaciones, los estados, entran en contradicciones muy fuertes entre ellos mismos, ¿no? Eso le debilita. Y generalmente la lucha por el poder, ¿quién va a gobernar, no? Eso fue aprovechado por el reino de Media, que está al este, sus habitantes los medos, y el reino de Caldea, con su capital Babilonia. Entonces se alían, medos y babilonios se alían en el año 623 a 612, invaden Nínive y la destruyen. Con esta destrucción termina este imperio asirio, y hay un periodo muy corto que se le llama Segundo Imperio Babilónico, ¿no? Dura 623 antes de Cristo a 529, ¿no? Ahí destaca el hijo de Nabopolassar. ¿Quién fue Nabopolassar? El rey caldeo o babilónico que entró a Nínive y la destruyó con Ciásares, el rey de los medos, ¿no? Entonces Nabucodonosor es lo mejor. Así como en el primer imperio babilónico lo mejor fue Hammurabi, en este periodo es Nabucodonosor II, ¿no? Quien sometió a los judíos. Este hecho, lo pueden apuntar ahí, se le llama el primer imperio babilónico. El primer imperio babilónico, no, perdón. Este hecho se le conoce como el cautiverio babilónico. El cautiverio babilónico. ¿Qué es el cautiverio babilónico? Cuando Nabucodonosor se lleva a los habitantes del reino de Judea como esclavos a Babilonia, ¿no? ¿Ya? Como dice acá, sometió a los judíos. ¿Qué pasa? Que en Palestina se había producido una división, cisma le llaman ellos en su historia. Se habían partido en dos reinos. Al norte estaba Israel y al sur estaba el reino de Judea, con su capital Jerusalén. Nabucodonosor se lleva a los habitantes del sur, o sea, a los habitantes del reino de Judea, por eso que sus habitantes le dicen judíos. A ellos, con el rey Sedecías, se lo llevan como esclavos, repito, a Babilonia. Este hecho se llama cautiverio babilónico, o como dice aquí, sometió a los judíos. Luego, fue muy duro Nabucodonosor con Tiro, la ciudad capital de Fenicia, ¿no? Tiro tenía un movimiento comercial tremenda, la bloqueó por 13 años y hizo caer a Tiro, ¿no? Muy bien, entonces, con tanto dominio y tantas riquezas, estos dominios, estas expansiones, es actividad económica para esa época, o sea, cualquier rey, si quiere que su estado tenga mucha plata, mucha riqueza, tenía que invadir, tenía que hacer la guerra, ¿no? Así es. Entonces, ya haciendo la guerra, conquistaron muchos territorios, a los dominados les cobran que le paguen tributo,
a los prisioneros de guerra, se los llevan como esclavos, y al ser tan ricos, ellos comienzan a hacer construcciones enormes, ¿no? Como el Sigura más grande. El Sigura son sus templos piramidales de más de 100 metros en honor a Marduk. Es tan alto que se cree que ese Sigura en honor a Marduk que mandó a construir Nabucodonosor II sea la Torre de Babel que llama la Biblia. No en vano, la ciudad se llama Babilonia, que significa la ciudad de las torres de Babel, ¿ya? Así es. También se cree que Nabucodonosor II mandó hacer esta belleza, que una de las 7 maravillas de la antigüedad, llamada los jardines colgantes de Babilonia, que ahora cuando ustedes vayan a Irak, aún todavía quedan las columnas hechas de ladrillos grandes, ¿no? Con barro y ladrillo, aún se puede apreciar las bases de esa construcción, ¿no? La ciudad de Babilonia era tan bella que Herodoto, el padre de la historia que la conoció, le llamó la reina de Asia. Y tenía 6 puertas. Una de las 6 puertas fue dedicada a la diosa del amor o la diosa Venus, Istar, la puerta de Istar. Esta puerta ha sido reconstruida en un museo de Alemania. En un museo de Alemania se puede apreciar íntegramente una de las 6 puertas que tenía la bella Babilonia, ¿no? Pero lamentablemente dicen que Nabucodonosor II pierde la razón. Pierde la razón, se volvió loco y pierde el poder. Entonces, el gobierno lo asume un sacerdote llamado Nabónido, ¿no? Que entra en pelea con los ricos dueños de las tierras, los nobles de Babilonia, ¿no? Y queda herido. Entonces, al quedar herido, Nabónido le deja el gobierno a su hijo Baltasar. El último rey del segundo imperio babilónico, o el último rey de Caldeo Asiria, va a ser Baltasar. Y Baltasar va a tener que soportar la invasión de los persas con Ciro II el Grande. Los persas estaban en una expansión terrible, ya habían dominado grandes extensiones, todo Asia Menor, lo que actualmente es Turquía, cuando lo vean en el mapa, venían de apoderarse de Siria, Fenicia, Palestina, y entran a Babilonia, cerca de lo que actualmente sería Bagdad, la actual capital de Irak, ¿no? Entonces dicen que la gente le dice a Baltasar que se rinda, y Baltasar se rinde ante los persas, y los persas entran a Babilonia sin que haya derramamiento de sangre. Entonces no hay derramamiento de sangre, y a los hebreos que Nabucodonosor se los había llevado como esclavos, Ciro II los hace regresar a su tierra en Palestina. Por eso que cuando ustedes vean el Antiguo Testamento en la Biblia, hay versículos dedicados a Ciro, inclusive hay himnos, cánticos de gratitud a Ciro por haberlos sacado de la esclavitud y haberlos devuelto a su tierra, a Palestina, ¿no? Así es, ya. Dice que Ciro encontró el código de Hammurabi y se lo llevó como trofeo de guerra a la ciudad de Susa, ¿no? Que era en ese entonces la capital de Persia, ¿ya? Así es. Bueno, con esta invasión termina el segundo imperio babilónico, ¿no? Y a partir para adelante ya Caldeo Asiria no va a dominar. Hoy es Irak, un pueblo tercermundista que lo mejor que tenía era su petróleo, pero se la quitaron los gringos, pues se la quitó Estados Unidos, sobre pretexto de que iba a defender a Kuwait. Así es, ¿no? Así es. Ya entraron y por eso que ese petróleo que hay en Irak, conjuntamente de Kuwait, lo manejan las empresas de Estados Unidos, ¿ya? Así es. Y como sabían que Saddam Hussein iba a defender su petróleo, pues que lo matan. Pues. Entonces aquí no hay esa propaganda que sale en los periódicos, ¿no? Matan al tirano Saddam Hussein, el carnicero Saddam Hussein, son justificados. Es como el pretexto que utiliza Estados Unidos para querer invadir Venezuela, ¿no? Y todavía a Colombia, ¿no? ¿Qué es Maduro? Un narcotraficante. ¿Y quién es Petro? Un narco. Eso es lo que dice Donald Trump. Y con ese pretexto quiere entrar. Pero lo tiene que pensar 2 veces, porque ya China y Rusia lo tienen asustado. No va a ser fácil. No va a ser fácil para que estos gringos que quieren poner la justicia en el mundo, primero que nos digan por qué razón ha matado a tanta gente en Palestina actualmente. ¿Ya? Así es.
Manifestaciones culturales, astronomía y matemática. Para los sumerios nos dejaron un gran legado. Fueron grandes astrónomos. Jóvenes, no puede haber conocimientos astronómicos si no hay un gran desarrollo de las matemáticas. Ya, eso es muy importante. Por eso que todo astrónomo es físico matemático. Los grandes conocimientos que tuvieron ellos en astronomía, superando a los egipcios, es porque en matemáticas ellos inventaron dos sistemas de numeración. El sexagesimal base 60 es el que el horario que tenemos nosotros es en base al sexagesimal, ¿no? ¿A qué hora es? 2:30, ¿no? 8, como ahorita es 8:12, es por el sistema de numeración. En una hora, ¿cuántos minutos tiene? 60 minutos. ¿Un minuto cuántos segundos tiene? Es por ellos, el sistema sexagesimal. Ya, y también inventaron el sistema duodecimal, base 12, ¿no? Por eso que en base a ese sistema sexagesimal, a la circunferencia la dividen entre 360 grados y el año lo dividen en 360 días por el sistema de numeración sexagesimal. Y pues usted me dice, ¿pero por qué tiene 365? Porque ellos le agregaron 5 días más para dedicarlos a fiestas, ¿no? Entonces, en base al sistema de numeración sexagesimal, elaboran su calendario anual de carácter lunar. ¿Cómo que lunar? Los 12 meses lo establecieron en base a las 12 fases de la, perdón, en base a las 4 fases de la luna. Ustedes saben que la luna que gira alrededor de la Tierra tiene 4 fases, ¿me entienden, no? ¿No? Luna nueva, luna llena, ya ustedes lo saben. Cumpliendo las 4 fases, que más o menos entre 28 a 30 días, es un mes. Entonces, cuando terminaba cada fase de la luna, era un mes, ¿ya? Por eso que su calendario es calendario lunar. Supieron diferenciar astros opacos de astros brillantes. Astros opacos, los planetas, astros brillantes, las estrellas. Y lograron, a través de sus inmensos figuras, descubrir los 5 primeros planetas que están cerca del Sol, ¿no? Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y usted me dice, ¿pero cómo? Si no se había inventado el telescopio, ¿cómo podían verlo? Lo descubrieron gracias fundamentalmente, porque lo veía pues de arriba. No es que hay momentos en que se produce, ¿cómo le llaman? El alineamiento de los planetas. Esto hace como 20 años se produjo eso acá en el mundo, ¿no? Los planetas casi se ubican en un mismo plano, ya, de la elíptica, y de ahí se puede ver, ¿no? ¿Ya? Y a nosotros se nos hizo difícil porque el cielo de Lima es nublado. Me acuerdo que decían, agarren en telescopios, y la gente que estaba en Chorrillos pudo ver, ¿no? A los planetas, ¿no? Ellos también, como no tienen cielo nublado, ellos vieron los 5 planetas, ¿ya? Fueron mejores que los egipcios en cuanto al cálculo de los eclipses. Calcularon, eso se llama el periodo de Saros. ¿Qué es el periodo de Saros? Cada 18 años, 11 días, hay un eclipse de sol en algún lugar, y eso se ha cumplido. La astronomía moderna lo ha cumplido. Uno de los grandes aportes de los caldeos asirios, sobre todo de los sumerios, es la escritura cuneiforme, ¿no? La más antigua de la historia, hecha en plancha de ladrillo, estudiada por grandes lingüistas, Grotefend, Alejandro Gotha, y el último es este señor que está acá, Henry Rawlinson, que interpreta La piedra de Registún, ¿no? Donde nos dejaron una literatura muy interesante, como el poema de Gilgamesh, ¿ya? El poema del héroe de Gilgamesh, como el poema de la creación, o la Cide Tablilla de la creación, que si ustedes lo leen, señores, van a ver cosas parecidas al Génesis de la Biblia. Y ahora entendemos por qué la Biblia habla de esas cosas, porque los hebreos vivieron en Ur mucho tiempo con Abraham, pues, de ahí recogieron esos mitos, esos cuentos que ellos decían en el pasado, ¿no? ¿Ya? Su arquitectura muy original, ellos fueron los inventores del ladrillo, ¿no? El ladrillo no es sino el adobe cubierto con arcilla y llevado al horno, lo que le llaman terracota, ¿no? Y en ladrillo te hicieron construcciones, ¿no? Como es adobe y arcilla, ¿no? Construcciones hermosas como estos siguras, mira, que en la época de los sumerios medía 23 metros, pero en la época de Nabucodonosor II pasaban de 100 metros, ¿no? Y ellos son los primeros en inventar 3 elementos arquitectónicos,
el arco, la bóveda, y ustedes agréguenle la cúpula. La cúpula es como una semiesfera, ¿no? Ellos no, inventaron el arco, la bóveda y, señores, la cúpula, ¿no? Los figuras de torres escalonadas y sus palacios eran impresionantes, ¿no? El palacio de Sargón II, el palacio de Asurbanipal, hechos sobre terraplenes con paredes bien altas y cubiertas de mosaicos. Y abajo en las paredes, en bajo relieve, esculturas de escenas, ¿no? De sus reyes, de la casa de sus reyes, personajes, y ahí tenemos información. No nos dejaron fotografías, pero nos dejaron esas esculturas donde podemos reconstruir algo, ¿no? De cómo vivieron ellos en el pasado, ¿no? Aquí tienen ya. En escultura, te hicieron en piedra la estatua de Gudea, el famoso sacerdote de Lagash, ¿ya? En escultura te hicieron los famosos toros alados o lamazús de Corsabac, los toros alados de Corsabac. Eran divinidades protectoras colocadas al ingresar en la ciudad. Había una ciudad llamada Corsabac, que fue la primera que se encontró, y resulta que en la puerta de Corsabac habían dos toros con 5 patas, con alas y con cara de ser humano, Son los toros al lado de Corsabac o Lamazux, como dice ahí, ¿no? Eran para proteger a la ciudad, espíritu divino para proteger a la ciudad, ¿no? Estas esculturas, como los bajos relieves encontrados en el Palacio de Asurbanipal, en Ur se encontraron estelas representando a personajes con lanzas, ¿qué le digo? El león de basalto que se encontró en Babilonia, son expresiones escultóricas, ¿no? Acá está Gudea, acá está la diosa Ista, la diosa del amor, ¿no? ¿Ya? Y acá está una representación de Marduk, el dios Marduk. Entonces, para terminar con ellos, su religión fue politeísta. Ya les he dicho que el politeísmo es una derivación del panteísmo y animismo. Hasta ahora en Perú, toda la sierra de Perú, la gente sigue siendo panteísta, ¿no? Y yo le pregunto cuando estaba en la sierra, ¿no? El cerro, el campesino me dice, cuidado, el cerro nos está mirando, así dice, ¿no? Y nos está protegiendo, dice, ¿no? Ya, es panteísmo. Es muy lindo, para mí muy bonito en la sierra, cómo el hombre andino respeta la tierra y le hace un pago, ¿no? Si tú llegas ahí, tienes que hacer un pago a la tierra, ¿no? ¿Ya? Haces un hueco, haces un rito, ¿no? Todo eso es panteísmo, pues, ¿no? Cuando he estado en la sierra he visto los Andes, ya qué maravilla los Andes, señores. Y qué te digo, hay zonas que el ser humano no ha tocado y el campesino te dice, cuidado, eso está encantado, te dice, ¿no? Todo ese panteísmo, pues, ¿no? Ya. Entonces, del panteísmo se evolucionó al politeísmo, que fueron antropomorfistas, porque representaban a sus dioses también en forma de seres humanos, ¿ya? Pero también no te olvides, han sido sabeístas y heliolatras, ¿ah? ¿Qué significa sabeísmo? Adoraban a los astros, sabeísmo con S y B grande, sabeísmo, ¿ya? Adoraban a los astros, y heliólatra porque adoraban al sol, ¿no? Entonces, tu divinidad principal es Istar, que fue la última diosa de los sumerios, pero que Hammurabi lo recoge. Acá está Istar, ¿no? La diosa del amor, ¿no? Istar, ya. Samash es un viejo dios sumerio que quedó olvidado cuando llegó a Hammurabi. Hammurabi impuso el culto a Marduk, ¿no? El dios más importante del primer y segundo imperio babilónico, ¿no? Y Asur es el dios de la guerra, que fue el dios más importante de los asirios. Muy bien, jóvenes, entremos ahora a hablar de otra civilización tan interesante como es Egipto, ¿no? Acá tiene usted, mira, una fotografía de las famosas pirámides y la esfinge, mira, la esfinge, ¿no? Que es la cara del faraón Kefren con cuerpo de león, ¿ya? Con unos 20 metros de alto y unos 73 metros de longitud, ¿no? Entre las patazas de ese león hay una puerta, porque adentro es un templo. Adentro es un templo con laberinto, galería, ¿no? Tremenda construcción, ¿ya? Muy bien. ¿Qué te digo? Lo más importante de esta lectura, donde dice actividades económicas, ¿ya? Es que nos da a entender que el Estado, sea reino o sea imperio, era el que controlaba todo, el reino. El rey controlaba todo, dueño de las tierras, dueño del agua, dueño del comercio, ¿ya? Y muy bien, ¿no? Y al pueblo que dominan le obligan a que tribute, pues, para ellos, ¿no? Así es. Entonces, por eso que era importante la guerra para ellos. La guerra era una forma de conseguir recursos, ¿no? Hoy
En la vida actual, la guerra es comercial. La guerra es comercial. ¿Quién llega primero? ¿Quién propone más? ¿Quién es más hábil? Y quien ha dado una lección de cómo ampliar mercado, aprovechando la debilidad del imperialismo de los Estados Unidos y China, pues, ¿ya? Porque China ya tiene el control comercial del mundo. Nosotros los peruanos por ahí estamos peleando. ¿Ya? Por ejemplo, señores, en América del Sur, el único que nos compite ahorita es Brasil, ¿no? Ahorita vendemos más productos agropecuarios que Chile. Ya, tal es así que este año, pese a los problemas políticos que tenemos, el superávit comercial de Perú va a estar en 27.000. En cuestión fiscal podemos tener déficit. ¿Pero por qué tenemos déficit? Porque el Estado le perdona pues a las empresotas, perdona a la Telefónica, perdona, y no le cobran los impuestos para la SUNAT. Pero en cuanto a balanza comercial internacional, nos sobra plata, 27.000 millones de dólares, ¿no? Y le hemos ganado a Chile, competencia, le hemos ganado a Chile. Y ahorita el cobre, la India se la quiere comprar a Chile. Y Chile, como es más vivo que nosotros, ya se ha acercado a la India, ha firmado un tratado. Y los hindúes dicen, cobre de Perú es mejor. Así dicen, ¿ah? ¿Ya? Así, entonces, esa es la vida actual. Eso no, lo que hoy es la guerra comercial, todos los estados pelean quién llega primero, quién vende más, quién oferta más. Antes era la guerra militar. Así es, ¿no? Porque era negocio en esa época, ¿no? Egipto, mira, este es el Valle del Nilo, ¿no? Está ubicado en la parte noreste de África, en este ángulo formado entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo, ¿no? Ya en este sitio que estaba condenado a ser un desierto, porque en este territorio, jóvenes, no llueve. No es como la costa peruana. En la costa peruana no llueve, pero por lo menos llovizna, ¿no? O lo que se llama garúa, ¿no? Aquí no llueve. Por lo tanto, la única fuente de agua de este territorio era el bendito Nilo, el Nilo que ellos adoraban, ¿no? Muy bien, como dice acá, el valle, este valle del Nilo rodeado de mares y desiertos, ¿ya? ¿Ya? Y se divide en dos regiones, bajo Egipto en la parte norte, ya, que es la región más fértil, le llaman región del Delta, ya le llaman región del Delta, el Bajo Egipto ya, y en el sur, el Alto Egipto, en el sur, el Alto Egipto, territorio árido, pero que ellos con su ingenio lograron desviar al río Nilo a través de canaletas y en el desierto lograron hacer valles, ¿no? Qué ingeniosos fueron estos egipcios desde la época del Neolítico. En el Neolítico, en la Edad de Bronce, estos señores se enfrentaron al desierto, gracias al bendito Nilo que era su dios, ¿no? Como dice Herodoto, ¿qué es Egipto? Egipto es el don del Nilo, decía, ¿no? Ya, muy bien. Y los límites, mira, para una mejor ubicación, mira acá al norte el mar Mediterráneo, al sur el desierto de Nubia, actual Sudán y Etiopía, ¿ya? Ya, al sur, ¿ya? Así es. Al oeste este desierto, mira, el desierto de Libia, al este el Mar Rojo y el istmo de Suez, que ataca. Este es el istmo, donde los egipcios pueden cruzar el istmo y de ahí subir a Israel actualmente. Mira, esta es la península del Sinaí, este triángulo, esta punta que se mete al Mar Rojo, es la península del Sinaí, ¿no? Entonces, en ese campo se desarrollaron, ¿no? Y era chiquito, cuidadito, era apenas 35.000 kilómetros cuadrados, o sea, el tamaño de todo lo que hoy es el departamento de Ica, ¿ya? Y ahí en ese sitio ellos desarrollaron. El Nilo es todo en la vida, en su vida de ellos, ¿no? Porque llevaban un abono muy bueno llamado el limo, que les permitía pues abonar la tierra y sembrar. Entonces, el río Nilo fue el eje articulador, ¿no? Medio de comunicaciones, medio de transporte de mercancías, el medio para comercializar y regular el trabajo anual. Por el río Nilo es que ellos dividen al año en 3 estaciones, muy diferente a la de nosotros, que fueron, voy a comenzar, inundación, mira, les voy a decir, inundación, siembra y cosecha, que llaman recolección. 3, inundación, siembra y cosecha, ¿ya? Así es. Inundación, del 20 de junio al 20 de octubre, es cuando el río Nilo está cargado de agua y se rebalsa
se rebalsa tapando toda la orilla, pues ellos tienen que retirarse por lo menos unos, ¿qué te digo? 15, 20 kilómetros, ya, con el río se rebalsa, inundación. Pero luego viene el otro periodo, que va del 20 de octubre al 20 de febrero, en la otra estación, siembra. Es cuando el río Nilo ha bajado su caudal y se retira. Al bajar su caudal, todo el limo que dejó en la orilla, ellos aprovechan esos 4 meses para sembrar. Siembran trigo, cebada, limo, ¿ya? Muy bien, señores. Y el último estación, que es la cosecha o recolección, que va del 20 de marzo al 20 de junio, donde ellos van a cosechar lo que han sembrado. Y todo eso para el Nilo. Por eso que es comprensible que en la antigüedad decía mi padre el Nilo, ya así decían, ¿no? Sus periodos desde Egipto, atención, ya, aquí se ha puesto 5 periodos, pero otros autores establecen 10 periodos, cuidado, ¿ya? No se ha puesto los periodos intermedios, ¿ya? ¿Ya? En los periodos intermedios, sin embargo, yo voy a mencionar un poco de los periodos intermedios, ¿no? Uno de los periodos antiguos, el predinástico, ¿ya? Dura 3.500 a 3.000 aproximadamente, ¿ya? Más o menos 500 años, puede ser más o un poco menos, ¿no? Aproximadamente. En ese lapso, los egipcios estaban organizados en reinos autónomos llamados nomos, reinos locales, como dice, ¿no? Llamados nomos, donde su gobernante le llamaban nomarca. Igual que los estados sumerios eran teocráticos, los nomarcas eran sacerdotes, pero que se fueron volviendo guerreros porque los nomos estaban en constante guerra entre ellos, ¿no? Así estaban organizados, ¿no? Cuando uno de los nomos se impone a todos y los unifica, entramos al llamado periodo arcaico. Se le puede llamar imperio arcaico o periodo tinita, que dura de 3000 a.C. a 2778 a.C. ¿Y qué importancia tiene este periodo? Se ha producido por primera vez la fundación de un imperio. El primer imperio del Valle del Nilo, ¿ya? La primera unificación que se lo va a conseguir con su primer emperador, que ellos en palabra griega le llaman faraón. Y su primer faraón es Menes Onarme, que él consigue la primera unificación, o la fundación del primer imperio, ¿no? Muy bien, ya. El centro era Tinis, ¿no? Es muy importante que Menes mandó a construir una represa, cuidado, y aún todavía queda, aún todavía queda las huellas, las ruinas de esa represa que hace 3000 años antes de Cristo. Mira, Menes, 3000 antes de Cristo, ya funda un imperio, ¿no? Mucho más antiguo que el imperio acadio de Sargón I, que hablé antes, ¿no? Ya, así es, ¿ya? Aquí está la paleta encontrada por los arqueólogos, donde se representa Menes o Narmer, y ahí la simbología de la unificación, ¿no? Mira, de tanto el Alto y el Bajo Egipto que él dominó, ya. Menes fundó una ciudad llamada Memphis, que en castellano significa buen sitio, y por estar ubicado en el centro del Valle del Nilo, Menes se convierte en capital y desplaza a Tinis. Aquí tenemos al otro periodo llamado Imperio Antiguo o periodo menfítico, ¿ya? ¿Ya? Otros le dicen menfita, ¿ya? Que dura, como ustedes pueden observar, 2778 años antes de Cristo a 2165, ¿ya? Entonces, más o menos 500 años, ¿ya? De promedio en esta época, ¿ya? Donde la capital y el centro, dicen, fue Memphis, ¿ya? Ubicado al norte, porque está en el llamado Bajo Egipto, ¿ya? ¿Y qué sucede? Pero en realidad está en el medio, como le dije, ¿no? ¿Ya? Es una etapa de expansión territorial, de gran prosperidad y producción económica, producción ganadera, agrícola. Los faraones comienzan a comercializar con los vecinos del sur, los nubios, con los vecinos del oeste, los libios, ¿no? El faraón se siente rico, ¿ya? El faraón se siente rico. Entonces, mira, aquí destacan los faraones de la cuarta dinastía, porque en esta época, gozando de ese nivel económico, ellos
emprenden la construcción de grandes tumbas, es la famosa arquitectura monumental que ellos van a tener, ¿no? Ya, y los faraones de la cuarta dinastía, partiendo de la bonanza económica que tenían y la gran cantidad de campesinos semi-esclavizados y campesinos esclavizados, ¿no? ¿Ya? Se emprendieron a construir esto que se llama las pirámides. Las pirámides se construyen en este periodo, las tres grandes, Keops, Kefren y Miserino, ¿no? Y lo hicieron con una finalidad, eternizarse. Los faraones lo hicieron con una finalidad, ser eternos. Pero para ser eternos tienes que aprobar el juicio de los muertos que preside Osiris, el dios Osiris, ¿ya? Y la mejor forma de aprobar el juicio de los muertos es darle una ofrenda a Dios. ¿Y qué mejor ofrenda que darle estos monumentos enormes, ¿ya? Hoy los huesos de Keops, Kefren y Miserino en la cuarta dinastía están bien, ya bien, que te digo, hechos polías con el tiempo, pero lo que se ha eternizado es la construcción que ellos ya. Muy bien, esta es la primera pirámide que se construyó, la pirámide escalonada de Sócer o Saqqara, para el faraón Sócer, ¿no? Escalonada. Hoy tú lo ves así, ¿no? Pero en su época estaba enlucido o tarrajeado y cada piso tenía un color diferente, era una lindura, era una belleza. Hoy solamente se le ve la ruina, ¿no? Lo que queda, ¿no? Pero la construcción de las pirámides jóvenes le costó mucho. Llegó un momento en que los faraones comenzaron a ver que ya no había plata para construirlo. Por eso que bajaron de tamaño, pues, ¿no? Keops de 146, Kefren de 136 y Miserino de 62. Entonces los faraones de la quinta dinastía comenzaron a enterrarse en pirámides más chicas. Y los faraones de la sexta dinastía en pirámides tan pequeñas que se les llamaba espeos. Los de la séptima dinastía, ya no querían, lo de la séptima dinastía ya no querían enterrarse, ¿no? En pirámides, por eso que buscaron unos túneles al pie del cerro, ¿no? Que se llaman hipogeos, porque las pirámides costó mucho. Entonces los faraones, al ver que estaban entrando en crisis, como siempre, todos los estados cuando entran en crisis, le tiran el peso al pueblo. Y lo que hicieron es cobrar más impuestos a la pobre gente, ¿no? ¿Y qué sucedió? Esto hace que se produzca una rebelión y los gnomos aprovechan para atacar a los faraones. A este periodo le llaman el primer intermedio, dura 2165 a 2060, pueden apuntarlo ustedes, ¿no? Donde dice crisis, ¿no? Los monarcas se debilitaron el poder del faraón dando paso al primer periodo intermedio, como he dicho antes. O sea, acá lo que debería decir no es monarcas, sino no marcas, que eran los gobernantes de los gnomos, no es con M, con N, no marcas. Ya, debilitaron gradualmente el pueblo faraón porque lo fueron atacando. No es que el pueblo se rebeló contra ellos y ellos aprovecharon el levantamiento popular para atacar al faraón, no. Es ahí que por 100 años desapareció el estado faraónico. Egipto volvió a la época predinástica, donde se organizaban en gnomos autónomos, hasta que los príncipes de Tebas lograron, a través de guerra, imponerse, y cuando tienen controlado, utilizan a Dios, la religión, implantan el culto al dios Amón, que desplaza al viejo dios de Memphis, que era Ra, pues ya. Entonces, el que consigue esto es Mentuhotep XII, príncipe de Tebas, ¿ya? Y desde Tebas van a controlar todos. Ellos, Mentuhotep es el consigue la segunda unificación, ¿ya? Y entramos a este periodo que se llama Imperio Medio Tebano, dura 2065 a 1785 a.C., porque la capital va a ser Tebas, ¿no? La ciudad de Tebas se convirtió en la capital imperial, como dice acá, ¿no? Entonces, ahí es donde utilizan a la religión, ¿no? ¿Qué sucede? Imponen el dios de Tebas, Amón, ¿no? Amón ya. Amón ya. Pero no pueden sacar al otro dios, a Ra. Entonces, por mucho tiempo ellos concilian y se va a adorar a la divinidad Amón-Ra, ya, Amón-Ra. Entonces, ¿qué sucede, no? De esta manera, actúan también políticamente. ¿Cómo que políticamente? Bajaron los impuestos, y cuando ustedes vean los archivos encontrados, dicen que al esclavo hay que tratarlo como familia. Esto es
para detener al pueblo. Ya anteriormente el pueblo se levantaba. Al pueblo lo tienen dominado por siglos, 200 años, 300 años, lo tienen anestesiado, ¿no? Ya, pero llega un momento que ese pueblo revienta, ¿no? Ya revienta. Y es ahí que se producen cambios y es ahí que los grupos de poder tienen que dar medidas porque ellos no quieren desaparecer como clase dominante, como clase élite, clase privilegiada, ¿no? Ya, entonces, por eso que cambiaron su política con el pueblo, ¿no? Ya, ¿qué sucede? Que tuvieron, bueno, fue cosas que les pasaron a ellos, no tenían un ejército profesional, no tenían un ejército permanente, ¿no? En vista de que ellos pensaban que los ejércitos solamente habría que formarse cuando hay campañas militares, ¿no? Pero en la época de paz no había, pues. Eso lo aprovecharon unos invasores, los Ixos, ya que venían de Asia, ya. Vienen los Ixos con carro de guerra que ellos no conocían, a estas alturas los egipcios no conocían la rueda, no conocían armas de hierro, no conocían carro de guerra, y los Ixos que eran inferiores a ellos, eran tribus, ellos eran un imperio, ¿ya? A veces uno dice, pero ¿cómo es posible que un imperio haya caído ante una tribu? Pero había una cosa, jóvenes, no tenían ejército permanente, o sea, un ejército profesional. Eso lo aprovecharon los Ixos y ahí, por el año 1785, caen. Entonces, los 200 años más o menos que los Ixos gobernaron Egipto, se le llama segundo intermedio, segundo periodo intermedio, ¿no? Que dura 1785 a.C. a 1580, ¿no? Donde los faraones gobiernan desde una ciudad, pueden apuntar a París, porque antes la capital era Tebas, ¿no? A París, ¿no? A ver, antes de continuar, yo haría una preguntita, ¿no? En el periodo arcaico, la capital de Egipto fue, a ver, dígame. ¿Quién me contesta por micrófono? Tinis. Tinis, correcto, ¿no? Y en el Imperio Antiguo, la capital fue, en el Imperio Antiguo, Memphis. Memphis, ¿no? Ahora la capital, en el Imperio Medio, el centro político era Tebas, ¿no? Y eso, cuidado, ¿eh? Cuidado con lo que estoy diciendo, Lesa, porque ahorita la capital es Lima. Que no te sorprenda que aquí 200 años más la capital se puede trasladar a Huancayo, Arequipa o a Cusco, depende de las condiciones políticas históricas de su momento. Ya los geopolíticos aquí en el Perú, en el CAE, lo han estudiado, Centro de Estudios Militares, han dicho, el Hilton de Perú no puede ser Lima, tiene que ser un lugar central que esté en Satipo o Jauja o Huancayo. Así es, ¿no? Lo mismo pasó acá, ¿no? Y entonces la capital, ya los Ixos dominaron, los faraones no eran egipcios, eran Ixos ya, introdujeron, como te dije, las armas de hierro, la rueda, el caballo y los carros de combate. Ya, hasta que los faraones se refugiaron en el sur, en un lugar llamado Napata, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ya, desde Napata, a través de espías, comenzaron a averiguar cómo se fabrica carros de combate, carros de guerra, ¿no? Ya, muy bien. Y comenzaron a preparar la resistencia contra los Ixos, que gobernaban desde Avarís, ¿no? Y Sequener Retaba II fue el que comenzó, su hijo Camosis, y Amosis, el nieto, es el que logra votar a los Ixos. Cuando los Ixos son expulsados de Egipto, es ahí que entran a este periodo que se llama Imperio Nuevo o Neo-Tebano, o Segundo Imperio Tebano, donde la capital vuelve a ser Tebas, ¿no? Este es el mejor periodo, 1580-1070, cuando le pregunten en qué periodo de Egipto vive su mayor apogeo, su máxima expansión, la respuesta, en el Imperio Nuevo o Neo-Tebano, ¿ya? Así es. Entonces, crecieron los egipcios, ¿no? Y acá se dice, se inició tras la expulsión de los Ixos, convirtieron a Tebas en capital por segunda vez, etapa de mayor expansión y desarrollo, como nos acaba de decir. Destaca el faraón de la 20 dinastía, pero no te olvides que el que inicia la expansión es Amosis, de la 18 dinastía. Ya, el faraón de la 20 dinastía, Tumoxis, hijo de Hatasú, hijastro de Hatasú, alcanzó la máxima expansión, conquistando Palestina, actual Israel, Líbano, antes Fenicia y Siria. Y le agrego algo más. Entraron al norte de la Mesopotamia, al norte de lo que actualmente sería Irak. Y los reinos del noroeste, como por ejemplo el reino de Chipre, que es una isla, y los reinos de la isla de Creta, Ñosos, Fastos, le tuvieron miedo, ¿no? Le tuvieron miedo que comenzaron a comercializar con ellos, ¿no?
con los egipcios, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué sucede? Comienzan a comprarle a Egipto oro, los cretenses le venden cobre, hay inclusive pruebas sobre esa etapa. Entonces, la máxima extracción es Tumosis III, ¿no? Que le decían el Napoleón egipcio. Este Amenofis IV, ténganlo muy en cuenta, porque en cualquier examen de admisión se va a preguntar, ¿no? Se cambió de nombre a Akenatón, Amenofis IV o Akenatón, ¿no? ¿Qué pasa, no? Amenofis IV es el que impulsó el culto al único Dios, al Dios Atón, implantando el monoteísmo, ¿no? Y reemplazó al Dios de Tebas, Amón, ¿no? ¿Ya? La capital que antes era Tebas la cambió por Tel El Amarna, o también llamada Aquetatón, Aquetatón, que en castellano significa horizonte de Atón. ¿Por qué es importante Aquetatón o Tel El Amarna? Porque los arqueólogos en la década del 40 y 50 encuentran un archivo terrible, un archivo jóvenes en papiro, donde estaba la relación de todos los faraones, sus hazañas y logros, ¿ya? Así es un documento muy bueno, ¿no? Ya. Y ahí precisamente cuenta que Amenofis IV no podía soportar a los sacerdotes de Amón que le estaban quitando poder económico. Y lógicamente, dos cosas sucedían: o lo convertían en un títere o le quitaban el mando del imperio, ¿no? Entonces él, para defenderse, ¿qué hace? Suprime el culto a Amón, ¿ya? De Amón Ra, implanta un nuevo dios, no era nuevo, era un viejo, un dios antiguo que lo pone como dios oficial, Atón, el sol. Cambia la capital a Tel El Amarna, como te digo, y esta habilidad le permite a Amenofis IV o a Quetatón, como le dije, a tener una nueva iglesia, un nuevo clero, y de esta manera le da un duro golpe económico a los sacerdotes de Amón, ¿no? Así es. Entonces fue una pelea por el poder terrible, donde la víctima va a ser su joven esposa Nefertiti, cuya estatua la pueden ver ustedes en Egipto, y donde la víctima va a ser su hijo, Tutankamón, un faraoncito de 19 años, la famosa tumba de Tutankamón, donde es evidente que a este jovencito lo asesinaron para que vuelva nuevamente el politeísmo y el culto a Amón, ¿ya? Y después del asesinado Tutankamón viene Seti I, Seti II, y Seti II va a ser el padre de Ramsés II. El mayor esplendor, acá lo tienen a Ramsés II, el mayor esplendor que Egipto va a tener en su historia es con Ramsés II. Vivió en el siglo XIII. El día que visiten el Cairo, ahí está la tumba de él. Es un faraón que vivió hasta los 90 años. Es muy raro que un faraón viva hasta los 90 años. Generalmente ellos morían entre los 55 y 60 años. Ramsés vive hasta los 90 años, ¿ya? Le hace la guerra a los hititas en la batalla de Cádiz por Siria, se pelearon por Siria y firman la paz de Cádiz, ¿no? Esta paz de Cádiz, jóvenes, es el primer tratado internacional, el primer documento internacional, ¿no? Donde ahí, en el escrito en escritura cuneiforme, en una plancha de plata, que los arqueólogos encuentran la copia hecha en Mate en Turquía la encontraron ya, y ahí se ve cómo los hititas ceden en entregarle el sur de Siria a los egipcios, pero se comprometen a pagar cada temporada tributo a Egipto. Mira, inclusive se habla ahí que se permite el matrimonio entre los príncipes egipcios con las princesas hititas, ¿ya? Así está, ¿no? Ya. Pero este es el faraón de las grandes construcciones, según se cuenta, era muy vanidoso e hizo enormes estatuas que lo representan a él, ¿no? A él, ¿no? Como el famoso coloso de Abu Simbel, que el día que pasen por Egipto le va a impresionar, ¿no? El coloso de Abu Simbel es un hipogeo, es una tumba cavada en la falda del cerro. Ahí está la puerta, ya, que te lleva a un túnel de 1 kilómetro y llegando allí, al fondo estaba la tumba de Ramsés II, ya. Cerca a la puerta del hipogeo, cerca a la puerta, estaban 4 estatuasas de 20 metros. Al lado derecho, Ramsés II con su esposa Nefertari, y al lado izquierdo, Ramsés II con su esposa Nefertari, ¿no? Con sus miradas inexpresivas, sin sentimiento, porque la idea es que son dioses, miradas así frías, ¿no? Que son dioses, ya, eso es lo que se creía en esa época, ¿no?
Y qué pena que parte de la cara de Nefertari se ha roto por la erosión que ha habido, ¿no? Y por más que la UNESCO dijo que iba a reconstruir, hasta ahora no lo reconstruí. Pero el día que ustedes pasen por ahí con el barco y lo miren a Ramses sentado, le mandan un saludito, ¿ya? Así, de mi parte. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué le digo, no? Esto fue Ramses también terminó la construcción no solamente del templo de Abu Simbel, sino el templo de Luxor y Karnak. No se olviden, el templo de, ¿qué te digo? De Karnak lo forró en oro, jóvenes, ¿ah? Un templo que era el doble que el Vaticano, sin exagerar, ¿eh? El doble que el Vaticano en extensión ya. Y entramos al último periodo que se llama época tardía o baja época, 1070 a 31 antes de Cristo, ¿no? Es un periodo que lo podemos llamar, dividir en dos periodos, ¿no? De 1070 a, antes de Cristo a 770 antes de Cristo, ya es un periodo que le llaman el tercer intermedio, que se caracterizó porque Egipto fue dominado por los libios, que gobernaron 100 años Egipto, y los vecinos del sur, los nubios, que era un reino de gente morena, gente negra, que le gobernó 50 años, ¿ya? Se liberan estableciendo la capital en Sais, por eso que algunos libros a este periodo le llaman periodo saíta, ¿no? Ya. ¿Y qué sucede? Tuvieron una época independiente con Samético III, por ejemplo, ¿no? Ya, así es, con Nectanebo, por ejemplo, ¿no? Pero en el siglo VII les cae nuevamente la invasión. O sea, desde más o menos el año 770 hasta 31 viene invasión de asirios, babilonios, asirios con Asurbanipal, babilonios con Sargón II y los persas con Cambises II, hijo de Ciro II el Grande, hasta que les cae Macedonia con Alejandro Magno, ¿no? Ya, ¿qué sucede? Que ahí viene un periodo que dura desde 323, cuando muere Alejandro Magno, hasta el año 31, cuando muere Cleopatra, ¿ya? Que se llama periodo helenístico. ¿Qué quiere decir? Que los griegos gobernaron Egipto. Cuidado, cuando ya durante desde el año 323 al año 31, son más de 3 siglos, ¿eh? Los griegos gobernaron Egipto. Por eso que Cleopatra, si bien es cierta, ella decía soy egipcia, ella era de herencia griega. Ya, Cleopatra era de herencia griega, ya. Muy bien, entonces, y después, cuando Cleopatra gobierna hábil política, que engatusó al gran líder romano Julio César, con amorío, por supuesto, ¿no? Ya, y después otro poderoso triunviro romano cae en sus redes, Marco Antonio de Cleopatra, pero no va a poder con Octavio César, ¿no? Que va a ser mañana más tarde el primer emperador romano, Augusto César, ¿no? Y llegan los romanos, ahí cae Egipto para siempre, ¿no? Ya, así es. Organización política, social, ya. Eh, políticamente, Egipto fue reinos autónomos en la época de los nomos, ¿se acuerdan? Ya, así es. Pero a pesar que se fundó el imperio con Menes, ya, siempre ha mantenido esa característica de ser un Estado más teocrático que militarista. Que hubo militarismo, sí, no se puede negar, porque el militarismo es necesarísimo, como que el sacerdocio para esos estados es importante. Si hasta ahora el poder político necesita de la iglesia, hasta ahora, el poder político necesita de todas las iglesias que haya, porque ante tanta crisis, abuso y explotación que ellos hacen, ellos saben que la gente busca su refugio en la religión. ¿Te das cuenta? Entonces, la religión actúa como un calmante, como uno que aguanta todo, ¿no? ¿Ya? Y entonces la gente está esperando, pues, algo metafísico que solucione, ya que en la vida real los hombres no pueden hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué le digo? Tuvieron un gobierno monárquico, teocrático, porque el faraón era considerado hijo de Dios, absolutista con un poder incontrolable, ¿no? Centralizado porque todo fue controlado desde Tinis, desde Memphis, desde Tebas, desde Abarix, desde Aquetatón, perdón, desde Akenatón y mañana más tarde de Saís, ¿no? Ya, y mañana más tarde con el Imperio Macedónico, el centro político estuvo en Alejandría, ¿ya? Entonces, desde ahí, ese centro político, con una red de ministros, supervisores, esos son los funcionarios, es lo que se llama la burocracia.
la burocracia que administra, controla, ¿no? Socialmente, pues está formado en estamentos, clases sociales, pero hay que decirlo, son estados esclavistas, son sociedades esclavistas, que lamentablemente los historiadores, en los últimos 30 años, y en San Marcos también hay así, historiadores, quieren negar eso, ¿no? Quieren negar que la base fue el esclavismo, ¿ya? Y todo lo hacen por una razón, simplemente querer decir que lo que Marx decía, Carlos Marx, estaba mal, está equivocado. Lo que buscan es desvirtuar la teoría de Carlos Marx, ¿no? Entonces, son clases, o sea, el faraón y la familia real, ¿no? Es la que está en la cúspide de la pirámide social, ¿no? Es la que está arriba en cabeza, son los dueños de todo, su poder es de origen divino, ¿no? Son hijos de Dios, así le dice Fuente de toda la sociedad, y hay un principio que guía su poder, el MAC. Entonces ustedes me dicen, caramba, cómo las iglesias de esa época se prestaban para engañar a la gente. Mire, jóvenes, durante toda la Edad Media y la Edad Moderna, solo que a partir de la Revolución Francesa, quien justificaba el poder divino de los reyes era la Iglesia Católica. Y el aliado de los reyes era el Papa. El Papa era el primero que iba ante la gente y decía, respeten a Carlos V porque es el hijo de Dios. Respeten a Carlos I de Inglaterra porque es el hijo de Dios. Respeten a Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI en Francia porque es el hijo de Dios. Tuvo que venir intelectuales profundos, los filósofos del siglo XVIII, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Condorcet, ¿no? Para decir, señores, eso es completamente falso. Y aquí nadie, el único hijo de Dios que dice la Biblia es Jesús, pero no habla de los reyes. Pero ese cuentazo sirvió para dominar a mucha gente. Entonces, ese principio es el MAC. Cuidado, ¿qué es el MAC? Pregunta esa vez. Si a mí me dicen, oiga, señora, usted una pregunta para el examen de admisión, yo escojo esto, el MAC. ¿Por qué? ¿Qué es ese principio? El MAC es el símbolo de la justicia y la verdad. ¿Quién representa la justicia? El emperador, el faraón. ¿Quién representa la verdad? El faraón. Si respetamos el principio del MAC, el Estado tendrá equilibrio, orden y armonía. Mira, entonces no te rebeles contra el faraón, ¿eh? No te rebeles porque vas a romper esta armonía, ese equilibrio, ¿ya? Y todo tiene que estar ordenado como el universo. Los chinos decían lo mismo, ¿no? Mira el universo qué bonito se rige, el cielo arriba celestito, el mar que está tranquilito, no se pone bravo, ¿no? Y si por ahí un campesino o un esclavo dice, basta porque me explotan demasiado y me levanta, ha roto el equilibrio. Has atacado al hombre que representa la verdad, el faraón. Así se construyeron un sistema de explotación hasta la vida actual. ¿Ya? Y ahora, la nobleza. ¿Quién es la nobleza? Son los dueños de las tierras. En calidad Sina también era igual. Grandes terratenientes a quien los reyes o emperadores tienen que tenerlo bajo su control, integrando una corte adulona para que no se les escape, porque muchos de ellos, como son ricos, son dueños de tierra, en cualquier momento pueden levantarse contra el rey o contra el emperador, ¿no? Por eso ¿qué sucede? Los faraones le daban altos cargos políticos, administrativos, religiosos. Era una clase de los terratenientes, que eran pocos, ¿no? Que gozaban de privilegios sociales, políticos inclusive, por eso que dice ahí, ocupaban cargos públicos como lo nombraban primer ministro, visir, o lo nombraban gobernante de los reinos o nomos, los nomarcas, ¿no? Así es, o lo nombraban escribas, aunque escribas, muchos escribas venían del pueblo despreciado por ellos, aunque también habían escribas que venían de la élite, de la nobleza, ¿no? Los jefes militares generalmente venían de esta clase, la nobleza, como hasta ahora, ¿no? Como hasta ahora, ¿no? Los grandes comandantes son hijos de empresarios, de gente de alto nivel económico, los generales, de estos que pueden pagar lo que cobra la escuela militar de Chorrillos, porque ellos tienen que pagar dejar una fianza de 20.000, 30.000 soles que el hombre del pueblo no puede pagar, ¿no es cierto? Ya, así es. Entonces, como son hijos de gente propietaria, tienen su mente ligada a la élite de la oligarquía. Entonces, cuando el pueblo reclama, ellos lo primero dicen, están perturbando el desorden, protesten, pero tranquilitos, ¿ah? No me rompan nada ni me destruyan nada. Así dice, ¿cómo la gente se va a hacer escuchar?
ante tanta opresión y tanta explotación. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, nosotros decimos, pero ¿por qué los comandantes tienen esa mente? Esa mente lo tienen así porque son hijos de gente de alta posición económica. Lo mismo sucedía acá. Los jefes militares venían de la nobleza, ¿no? Y los sacerdotes encargados de divinizar al faraón, ¿no? Así es, ¿no? Y dominar al pueblo, ¿no? Tal es así que el pueblo no entraba al templo, por si acaso. El pueblo tiene sus pies tan cochinos y sucios que no puede pisar el templo. El pecador, el infeliz, no puede entrar al templo. Solamente los sacerdotes. ¿Ya? Ahora con el tiempo tú puedes entrar a la iglesia y tienes que entrar porque vas a dejar la limosna, pues, vas a dejar el billetón que ellos van a utilizar, ¿no? ¿Ya? Pueblo. El pueblo fue como siempre la víctima del sistema, ¿no? Constituido por campesinos, artesanos, que pagan impuestos, los campesinos casi semi-esclavos, los esclavos, el sector social más bajo, los esclavos eran como mascotas humanas, señores. Los amos tenían al esclavo así como tú tienes a tus perritos. El esclavo perdió su persona, él es propiedad, él es un bien de su amo, es un bien. Pero la tendencia es poner, como lo han puesto acá, el sector más bajo, y porque más quieren decir ellos que los que construyeron la pirámide de Egipto fueron campesinos y no esclavos. Yo tengo que decir que fueron más esclavos que campesinos. En el examen de admisión, ustedes contesten lo que dice la separata. Fueron los campesinos mayoritariamente, ¿no? Lamentablemente lo digo así, no digan esclavos, ¿ya? Entonces, porque hay una pelea ahí en estos momentos, en una discusión, ¿no? ¿Quiénes construyeron la pirámide? ¿Los esclavos o los campesinos? Los que quieren negar a Marx dicen, no, pero si eran pocos esclavos, o sea, la conclusión es como decir, si ahorita los obreros no son explotados, si los obreros están contentos y si no, mira, todos los sábados viven en polladas, se van a parrilladas, ¿qué te digo? Paran viendo la Champions League y son felices. Eso es lo que te quieren decir, ¿no? Y no nos quieren decir que el obrero es cruelmente explotado, sino que este compadre no se da cuenta que lo están explotando terriblemente, ¿no? Ya, así es. Entonces, para mí la base social fue el esclavismo, ya, así es, ya. El pueblo, campesinos y artesanos pagaban impuestos y mantenían a la nobleza, como siempre, ¿no? Así ha sido. Manifestaciones culturales que nos dejaron esta civilización antigua, la arquitectura, fueron los incorporadores de dos elementos importantes. Apunten ya, la pirámide y el obelisco. Ya, perdón, las columnas y el obelisco, ya, así es. Su arquitectura es monumental por sus edificios enormes, por eso a las construcciones grandes le dicen construcciones faraónicas. Hubieron varias clases de arquitectura, arquitectura civil, arquitectura religiosa, arquitectura funeraria, pero lo que el mundo más admira es la arquitectura funeraria, las tumbas que dejaron ellos. ¿Por qué? Porque creían que a través de eso los faraones iban a eternizar, a llevar la vida eterna junto a los dioses, ¿no? Se usa la piedra como construcción, ¿ya? Destacan las famosas pirámides en el periodo menfítico, como dice ahí, considerados palacios reales en el más allá, construidos principalmente por los campesinos. Mira cómo dice acá, construido principalmente por los campesinos libres, ya, esos no, correcto, el que ha hecho eso quiere opacar a Carlos Marx, ¿no? ¿No? Y sin embargo, yo tengo información fidedigna que dice, la diferencia entre ese campesino libre y el esclavo, creo que es a través de un hilo. Estaba tan explotado que era prácticamente parecía un esclavo, el campesino libre, ¿ya? Así es. Entre otras tumbas tenemos las mastabas en el periodo tinita. Aquí están las mastabas, pueden ver pirámides truncadas, eran grandes, ¿ah? Del tamaño de un edificio, cuidado, no van a creer que era del tamaño de un cuartito, ¿no? Eran enormes, ¿ya? La primera pirámide fue la pirámide de Sócer o de Saqqara, de 60 metros de altura, y en el periodo menfita, Snedru, el hijo de Snedru, comienza a hacer las grandes pirámides, Keops de 146, Kefren de 136 y Misericordia de Dios. Las pirámides es una demostración del gran desarrollo de la geometría. No te olvides que los egipcios son los fundadores de la aritmética y la geometría, ¿no? Ya una medida muy perfecta, ¿no? Pero como dije antes, que la construcción de la pirámide era costosa, comenzaron a hacer túneles en la falda de los cerros, los hipogeos, y la tumba del faraón que estaba abajo, ¿no? Ya, así es. También construyeron grandes templos como Luxor y Karnak, que le dije, el templo de Abu Simbel, etc. Escritura,
Desde la fase predinástica inventaron la escritura jeroglífica, signos ideográficos que después se convirtieron en fonéticos, esculpidas en las paredes de los monumentos de carácter sagrado. Por eso la palabra hieroglifos. Hieros significa sagrado, glifos significa inscripciones en piedra. Traducido al castellano, hieroglifos significa inscripciones en piedra sagradas. Mañana más tarde comenzaron a hacer escritura en papiros, ¿ya? Los sacerdotes inventan la escritura hierática para que sirva para la administración estatal, hecha en papiros, ¿no? ¿Ya? Y los expertos se le llamaba escribas. O sea, por eso que había hombres del pueblo que a pesar del pueblo sabían esa escritura, ¿no? Entonces, eres como ahora, ¿no? Que, sabes, eres ingeniero de sistemas y te contratan, ¿no? Porque el lenguaje del Internet hoy es el lenguaje universal. En esa época, el que sabía escribir, ¿no? Pues era una persona privilegiada. Este era el escriba que controlaba, pues, los impuestos, hacía el censo de los ciudadanos, etc. Y después, en el Imperio Medio, se hace una escritura más sencilla que la demótica, ¿ya? La más sencilla porque se permitió que un sector del pueblo se dedique al comercio, ¿no? ¿Ya? Y tenía que hacer documentos. La religión politeísta, antropomorfista, a veces a los dioses los representan con cara de seres humanos. Por ejemplo, este dios es de tipo zoolátrico porque lo representan con cara de chacal. Este es el dios Anubis, está aquí, ¿no? ¿Ya? Zoomorfa porque representan forma de animales, como es zoolátrica porque culto a los animales. El buey apis era adorado en Memphis, ¿no? El buey apis, ¿no? El ave fénix, ¿ya? Pero también no te olvides, igual que Caldea Siria, eran también heliólatras, su centro era divinidad, era el sol, y también eran sabellistas, adoraban a los astros, ¿no? Los dioses más importantes son Osiris, el sol poniente, o sea, el ser que se oculta, es en el Bajo Imperio, en el tercer intermedio. Horus, el hijo de Osiris, el amanecer, el sol naciente. Isis, la luna, esposa de Osiris, ya, representa la fertilidad de las mujeres. En la época menfítica, el dios principal fue Ra, en la época que se construyeron las pirámides. Shek era el hermano de Osiris, en la noche, las tinieblas, el caos. Anubis es el dios, el guía de los muertos y el dios que castiga a las almas pecadoras, que se decía en esa época, ya, comiéndolas, ¿no? Entonces, ese cuento del pecado es otro cuento que a través de la historia lo ha heredado la Iglesia Católica, ¿no? ¿Ya? Yo estoy seguro que Cristo, cuando vino y habló con los hombres, Jesús le dijo, señores, tenemos que liberarnos, y tenemos que liberarnos de Roma, que es la que nos explota. La Iglesia Católica te dice diferente. Dios vino y nos liberó. Y la pregunta es, ¿y de qué nos liberó? ¿De qué nos liberó el Hijo de Dios? De tu pecado, dice. De tu pecado, porque tú eres malo, dice. Entonces, ahí el complejo de culpa ya nos los tiran a nosotros. ¿Te das cuenta? Ese cuento del pecado viene de la antigüedad, desde acá. Mira, ya, el testimonio que recoge esta religiosidad, el texto, ¿no? ¿Ya? Y en el libro de los muertos, es el libro en el cual tiene que seguir requisitos para que los dioses te hagan un juicio y si sales bien en el juicio vas a llevar la vida eterna. El juicio te lo hacen ni bien tú has muerto. En cambio, la Iglesia Católica dice que hay que esperar el juicio final. Estamos esperando ese juicio. Y según van a revivir a los muertos, etcétera, etcétera, y ahí se va a saber quiénes son los buenos y los malos, quiénes se van al infierno, quiénes se van al pecado. Entonces, eso del juicio viene de la antigüedad, señores. ¿Te das cuenta, no? Así es, ¿no? Lo que nosotros queremos es que, yo creo que Jesús le dijo a los creyentes, Dios va a venir a la tierra y nos va a liberar de Roma. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Así es. En cambio, Roma lo dice al revés. Roma, que persiguió al cristianismo y luego la oficializa, cambia la doctrina y dice, no, el reino de Dios está en el cielo, el reino celestial, ¿no? O sea, cuando Cristo bajó a Dios a la tierra, Roma te lo lleva al cielo. Entonces, con ese cuentazo, ellos han explotado a la humanidad en la época feudal, ¿no? Soporta tu explotación, hijito, porque los hombres son así. No es lo mismo el juicio de los hombres que el juicio de Dios. Dios tarda, pero no olvida de que aguanta tu explotación. ¿De qué te quejas? Hijo, ¿cómo murió Jesús? Mira, mira, él murió peor y murió por ti. Te echan la culpa a ti. Así te dice, ¿no? Te echan la culpa a ti. Entonces soporta, hijito. Además, cada pueblo tiene
tiene gobernantes que se lo merecen, pero señor Luis XIV abusa de mí, me cobra impuestos, me explota, trabajo peor que un burro. Ay, hijito, es que qué pecado has cometido. Entonces, van a tu psicoanalíticamente a tu conciencia y tú dices, sí, pero yo soy pecado, soy malo, soy así, y tú mismo te echas la culpa. Ya, ese es el gran logro para que la Iglesia Católica se haya mantenido 2025 años hasta la vida actual. ¿Ya? Escultura de carácter monumental, religiosa, enorme, en piedra, ¿no? Simétrica, porque eso es estética, ¿no? Rígida, inexpresiva, ¿no? La esfinge, ya les he dicho que representa al faraón Kefren con cuerpo de león, los colosos de Menón representa al faraón Amenofis III, el escriba asentado que lo pueden ver en el Museo del Louvre, y los colosos de Abu Simbel, el Ramsés, ¿ya? En matemáticas, no te olvides, son los creadores de la aritmética y la geometría. Hicieron el cálculo geométrico, el cálculo pi 3.1416, es probable que ellos hayan creado el sistema de numeración decimal, base 10, porque he dicho que Caldea Siria creó dos sistemas de numeración, el sexagesimal base 60 y el duodecimal base 12. En astronomía, su calendario fue solar, ya, a diferencia de Caldea Siria que fue lunar, ya, pero ellos utilizaron el sistema de numeración sexagesimal de Caldea Siria, por eso que el año lo dividen en 365 días. En medicina fueron muy avanzados, sobre todo en el arte de la momificación. Ahí está el papiro de Harris, que habla de el papiro de Harris, el papiro de Cajun, el papiro de Evers, ¿ya? Donde nos demuestran que tenían conocimiento muy avanzado de medicina, sobre todo momificación. Pero la momificación no la podían hacer cualquiera, pues, ¿no? Solamente los que tenían plata. Señores, entramos a la India. Ya, la India se ubica en el sur de Asia, vamos a decir así, la India está ubicado al sur centro de Asia. Es como un triángulo invertido, ¿ya? Así es. Los límites exactamente son por el norte con el Himalaya y la cordillera de Hindu Kush, por el sur con el Océano Índico, por el oeste con el Mar Arábico y por el este. Cuando más arriba dice, ¿no? Tienen como límites el río Indo, se refiere que el río Indo es una región al noroeste, no exactamente el límite, lo mismo que el río Ganges al noreste, ¿ya? Así es. Tengo que decirles que su organización política fue, a diferencia de Egipto, donde predominó la religión más que el militarismo, aquí es al revés. Predomina más el militarismo, pero también la casta sacerdotal ocupó un puesto muy importante, ¿no? Porque las clases sociales en la India se hicieron en base al nivel de espiritualidad que había, ¿ya? Sus periodos, ya de la India, la civilización hindú, 3300 a 1300 antes de Cristo, mira el tiempo que abarca, ¿no? Revolución urbana porque construyen ciudades como Mohenjo-Daro, Harappa, Lothal, donde se puede apreciar en cada ciudad hecha en ladrillo, avenidas, calles espaciosas, plazas, depósitos, sistema de desagüe, cloacas, ¿ya? Demuestran que a pesar de la antigüedad, estaban viviendo en plena edad de bronce. Pero llega el periodo védico, 1300 a 800 años antes de Cristo. Lamentablemente, el periodo bébico ya llegan unos gringos, como siempre, indoeuropeos o raza aria, igual que los hititas que llegaron a Mesopotamia. Estos gringos juzgan a las etnias, ¿no? A los drávidas que vivían en el Valle del Indo y a los daishus en el Valle del Ganges. Los juzgan, ¿no? Y llegan con armas de hierro, carros de guerra, implantan su idioma, el sánscrito, y su escritura también llamada el sánscrito, y llegan con unos libros sagrados, los Vedas, pero que en un principio eran politeísmo. Cuando ese politeísmo, a través de los siglos, se convirtió en monoteísmo, entramos al periodo brahmánico. 800 a 321 a.C., en el periodo brahmánico, ya la religión es monoteísta, llamada brahmanismo en base a los libros védicos, ya, se convierte en el fundamento del poder sociopolítico. Eso lo han tenido tanto China, Egipto. La religión ha servido para el fundamento sociopolítico, ¿ya? Así ha sido, ¿ya? Y la religión justificó el sistema de castas, ¿ya? Y el código que elaboraron, el código de Manú, justificó, igual que el código de Hammurabi, que justificó el esclavismo, ¿ya? Entonces, contra ese sistema de castas surge una filosofía, por Siddhartha Gautama, el budismo, y el budismo se opone a las clases sociales, al régimen de castas, y se opone al régimen de
a la idea de la reencarnación. O sea que si tú eres pecador, en la otra vida te puedes reencarnar en un perro, en una cucaracha, en un ratón, etcétera, ¿ya? Entonces Buda rechaza ese tipo de creencias que estaba en unos libros llamados el Upanishad, ¿ya? El sistema de castas jerarquizadas, ¿no? Cerrada porque pertenece a una clase, no puede salir de esa clase de por vida y por generación. Tu hijo, tu nieto, jamás pueden salir de esa clase. Y la condición, si soy esclavo, mi hijo será esclavo, mi nieto esclavo, mi tataranieto esclavo, hereditaria. Que se sustentan en la creencia, Brahma, el Dios, permite esto. Según la religión brahmanista hinduista, bajo el principio de todo sale de Brahma, determina la existencia de 4 castas. De la boca de Brahma salieron los sacerdotes, son los sabios. Por eso que los sacerdotes tenían bien controlado a los reyes y emperadores. Y decían, mucho cuidado que yo represento a Dios, se le decían los sacerdotes, ¿ya? Así es. Dice que de su brazo salieron los chatrias, que son los príncipes, los reyes, la nobleza guerrera, ¿no? Que salieron de los brazos de Brahma, ¿ya? Del muslo de Brahma, de sus piernas, salen los vaisyas, que son los comerciantes, artesanos y campesinos. Y de los pies de Brahma salen los sudras, que son los sirvientes y esclavos. Está prohibido la mezcla de castas o razas. Y si alguien se ha mezclado, le llaman pecado, delito, pecado. El hijo del pecado se le llama Dalix o Paria. Es un grupo inferior. El impuro nació de la mezcla de un vaisya, de un kshatriya, o de un kshatriya que se aberró y se metió con una esclava. Qué vergüenza que nazca ese hijo. Mira, esa clase son los Dalix o Parias, un grupo inferior, los marginados, ¿no? Vivían, tenían que esconderse para vivir, pues si no lo agarraban a pedradas, no tienen derecho a nada, los manchados, producto del pecado. Acá no hay pecado, señores, ¿entendieron que va así, no? Los hijos nacen producto del amor, ya sea de como sea, de un matrimonio oficial o de un matrimonio secundario, de la trampa, pero son hijos y con los mismos derechos. Así es, ¿ya? El Imperio Maurya, 321-185, acá en este periodo hubieron 2 reinos, el reino de Nanda y el reino de Magadha. No se olvide, el reino de Nanda y el reino de Magadha. Pero alguien se opuso al sistema de Kata, Buda, no te olvides, Siddhartha Gautama. El Imperio Maurya fue con Chandragupta Maurya, ¿ya? Que él consigue dominar todo el norte y la estableció en su capital acá en Pataliputra. Su hijo Asota domina toda la India, mira, todo este color medio naranjado, ¿no? Su hijo Asota, pero oficializa el budismo, ¿no? Luego las invasiones hace que se rompa esa unidad, pero quienes logran nuevamente unificar son los Gupta. Entramos a un periodo que dura de 320 a 500, el periodo de los Gupta, ya gran prosperidad económica y estabilidad, es la época que inicia la comercialización de las especies, ¿no? Y cayeron ante la erupción, lamentablemente, los invasores, los hunos, mañana más tarde van a ser invadidos por los árabes, pero primero los hunos, ¿ya? Su aporte en matemáticas. Si los egipcios crearon el sistema de numeración decimal y los caldeos asirios el duodecimal, no conocían el cero. ¿Quién fue el que introdujo el cero? El cero posicional, son ellos. Los números que nosotros utilizamos ahorita, esos números con los cuales tú escribes y yo escribo, son los números de ellos, de la India, mal llamados números arábicos, porque los árabes lo único que hicieron fue difundirlo. Ya inventaron el ajedrez, perfeccionaron la mente, que la mente puede dominar el cuerpo, y hasta ahora existe eso de la levitación que ellos practican hasta ahora. Fueron muy creadores en literatura, destacan los libros religiosos, los Vedas, esta épica llamada la Mahabharata, los pandas contra los Bharatas se pelean, ¿no? La Ramayana, donde destaca el héroe Rama, ya, así es. La Ramayana se parece a la Odisea, más o menos, ¿no? En arquitectura en piedra hicieron grandes templos con domos circulares arriba, ya, llamados templos como las estupas, que en honor a Buda, en honor a Siddhartha Gautama Buda, las estupas, y una de las estupas más célebres es Khajuraho, hecho en piedra, rodeado, miran, con murallas y columnas circulares. Algunas tienen forma de, ¿cómo le llaman?, de alfil. Acá tienen forma de domo, ¿no? Pero algunas tienen forma de alfil, ¿ya? Entre sus grandes construcciones. Su religión
fue primero la vedista, politeísta, después la monoteísta, la brahmista, ¿ya? Creían en la reencarnación, hasta que viene Siddhartha Gautama, Buda. Buda en realidad era un filósofo moralista, ¿ya? Quiso la perfección moral e intelectual de cada hombre, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Que los seguidores de Buda tergiversan el mensaje y lo convierten en religión, ¿no? Buda entonces era un príncipe que renuncia a su vida, ¿no? Porque es una vida banal, dice, vacía, y se dedica a la meditación. Entonces, él pide que todo hombre medite de dónde partió todo y dónde terminará todo. Eso se llama el nirvana, ¿ya? Pero no basta con meditar, también hay que hacer penitencia, dice Buda, ¿ya? Si logras eso y llegas a tener contacto con la naturaleza y el universo, o sea, en otras palabras está diciendo filosofa, lo que los griegos estaban filosofando, de dónde partió todo, de dónde partió la materia. Si logras eso, vas a conseguir el estado de la nirvana y a ti no te va a afectar la reencarnación. Al contrario, tú no te vas a reencarnar en perro, ni eso como dicen los brahmanistas, ¿no? Sino te vas a reencarnar en un espíritu superior. De los seguidores del budismo, ¿no? China, milenaria cultura, se desarrolló en estos valles regados por el río amarillo Huanghe y el río azul Yangtze-Kiang, en el lejano oriente, ¿no? ¿Ya? Dicen, separado de Occidente, no me gusta la palabra aislado, porque los chinos no estaban aislados, ellos también pueden decir de Occidente lo mismo, ¿no? De Occidente pueden decir, ellos estaban aislados de nosotros. Yo admiro la cultura china porque tuvieron su propia escritura, su propia matemática, su propio sistema de numeración, su propia astronomía, es una cultura muy especial, los chinos, ¿ya? Así es. ¿Qué les digo? Su historia pasa por estos periodos, no dejen de leer esta lectura que está acá, ¿ya? En la dinastía Xia, 2070 a 1600, en ese lapso ya existían reinos y donde está acá Yu el Grande, ¿no? Hay un reino que podría haber sido Erlitou, pueden apuntar Erlitou, ¿no? Y ya demuestra que construían canales de regadío, una agricultura con sistema de regadío y también ya tenían esclavos. Ya, así es. Hasta que peleas entre familias hace que una poderosa familia de terratenientes desplace a los Xia. Estas familias son los Shang. Los Shang que duran el periodo dura de 1600 a 1076 o 1100 antes de Cristo, ¿no? Donde se establece una monarquía hereditaria, divina y expansiva, ¿no? Ya, así es. Entran a la edad de bronce, la metalurgia de bronce. Es en este periodo que inventan ellos la escritura, que lo hacen en huesos y en caparazón de tortugas. Como lo utilizaban para adivinar tu futuro, por eso le dicen huesos oraculares, ¿no? Ya, se produce la revolución urbana, ciudades amuralladas, la astronomía llega a un nivel muy avanzado en este periodo, hasta que una familia lo desplaza, los Zhou, 1100, 221, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con los Zhou? De 1100 a 800, el Zhou del oeste era una monarquía centralizada, donde la capital era Luoyang, pero de 800 a 221, los dueños de las tierras se rebelan contra el poder central, contra el rey que gobernaba en Luoyang. Y hay una guerra de señores feudales chinos, de terratenientes chinos, que hacen que sus dominios se conviertan en rey. Por eso que de 800 a 221, lo que le llaman Zhou del Este, es el periodo de los reinos combatientes. Están en guerra para que uno domine a otro, como 500 años de guerra. En medio de esa guerra surgen dos filósofos, dos escuelas filosóficas, Confucio con el confucianismo y Lao Tse con el taoísmo, ¿no? Que se oponen a ese mundo de guerra, de desorden, y piden que haya el orden, ¿no? Entonces, ya, el confucianismo, que nace en el siglo X, fundado por Confucio, o Confucio, como le dicen, ¿no? Pide realizar una reforma social a través de una educación fundamentalmente moralista y respetuosa de la costumbre. Los hombres que deben integrar la burocracia, los ministros, los supervisores, que llamaban mandarines, tienen que tener mucha cultura y mucho conocimiento. Y tienen que ser respetuosos y leales para que no haya la guerra, porque él deploraba la guerra. Esa educación de tipo moralista se la pide a la élite, por favor, a la élite.
Confucio, igual que Platón y Aristóteles, no piensan en el campesino, ni en el sirviente, ni en el esclavo. Eso ténganlo muy en cuenta. Cuando él pide orden, él pide que no haya guerras, que el campesino no se rebele y que haya paz y respeten al rey. O sea, Confucio cree que el mejor sistema de gobierno es una monarquía centralizada, ¿ya? Que ya, Tao, Lao Tse funda el taoísmo. El Tao es igual que el nirvana que hablaba Confucio, perdón, Buda, ¿no? El nirvana, ¿no? En el cual tienes que estar tú en contacto con la naturaleza, y si estás en contacto con la naturaleza vas a estar en contacto con el universo. Decía, cada hombre es un universo, decía Lao Tse, ya. El contacto con la naturaleza te permitirá una vida tranquila, tener una alta moral, como decía Buda, salir de las ambiciones personales, que quiero progresar, que quiero ser rico, que quiero ser millonario, que quiero chupar, tomar como quiera, tener las mujeres que se me dé la gana. Entonces ellos agarran y piden que eso no, una vida moralista, dice Lao Tse, y buscar el conocimiento, el Tao, de dónde partió todo y de dónde sale todo, casi igualito a Nirvana ya, Buda, hasta que llega el guerrero, el que dominó a todos, Chin Huang Ti, el que funda, Chin Huang Ti me hace recordar a Chandragupta, el que unificó todo el norte de la India, ¿no? Con su Soka. El Chandragupta chino es Chin Huang Ti, unificó, venció a todos, implantó un sistema de escritura único y un idioma también, que hasta ahora existe, el chino mandarín. Implantó un sistema de monedas, pesas y medidas, este señor, ¿no? Había bastante comercio en China, y él es el que inicia la construcción de la famosa muralla. Pero muere él, viene nuevamente el desorden, podríamos volver a la época de los reinos combatientes, ¿no? Pero viene los Han's y pone en orden. Es la época del comercio de Stacabú, de la ruta de seda, ¿no? Y oficializa el culto al confucianismo. El confucianismo, que era una filosofía moralista, terminó convertida en religión. Ya, manifestaciones culturales inventaron una escritura ideográfica que mañana más tarde se volvió en fonética, ya. Sus signos le llaman caracteres, como eso lo hacían en huesos que servían como oráculos para adivinar. Pero acá ustedes están viendo que están encima de una caparazón de tortuga, ¿no? ¿Ya? O que le llaman hueso oracular para adivinar, ¿no? Es en la dinastía Han, donde ellos inventan el papel, la brújula viene de la época de la dinastía Chang, sericultura, la industria de seda, en base a gusano de seda, la porcelana, inventaron una imprenta antes que los europeos, los grabados en madera, xilografía, inventaron la pólvora, el sismoscopio para detectar los temblores, inventaron la ballesta. Bueno, estos chinos fueron muy ingeniosos y superaron a los europeos, ¿no? Que entonces que no me digan estos gringos que nosotros somos civilizados y los gringos, los negritos africanos son atrasados. No, ya. Arquitectura, construyeron templos piramidales llamados pagodas, hechas en madera, mañana más tarde lo hicieron en ladrillo y después en piedra también, ¿no? Las famosas pagodas, ¿no? De base poligonal o cuadrada y encima en forma piramidal, con el techo levantado hacia arriba, ¿no? Y la gran muralla china, ¿no? Que lo construyeron para contra los hunos, ¿no? Mira, en la tumba de Chin Huang Ti, 8,000 soldados de terracota, o sea, es barro con arcilla y llevado al horno, ¿no? Tenían que morir 8,000 soldados porque el gran Chin Huang Ti ha muerto. Acá tienen un esquema que lo pueden utilizar, por favor, ¿ya? Y termino con ustedes, una lectura de Confucio, termino con ustedes dándole las claves, ¿ya? Uno, apunten A, 1A, 2, veamos acá, 2C, 3B de barco, ¿ya? Un ratito, 4B de barco y 5A de avión. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por escuchar la clase y con ustedes el próximo, este sábado tenemos una clase, no te olvides, una clase, tenemos a la misma hora, este sábado tenemos la semana 4, ¿ya? Les invito este sábado de 7:30 a 9:30, ¿ya? Muchas gracias, me pido de ustedes, hasta la próxima con ustedes.